Buenos días a los miembros de la Red Interuniversitaria de Innovación y Conocimiento Educativo. En esta oportunidad, sean bienvenidos al segundo minecongreso que estamos efectuando en la mañana de hoy. En esta oportunidad, mi ponencia que titulo para compartir con ustedes es la educación en pandemia, visión desde la gestión universitaria. Mi nombre es Lisandro Arjona, en representación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Para dar inicio a esta temática es importante que conozcamos que el mundo hoy día no podrá olvidar la suspensión de clases que ocurrió casi todo el mundo como consecuencia directa de la cuarentena a resguardar por el COVID-19, donde el pánico colectivo, el estrés generado por el confinamiento y el rol de las instituciones educativas frente al uso de herramientas tecnológicas para crear ambientes de aprendizaje virtual improvisados nos lleva a replantearnos el modo y la forma en que las universidades educan en tiempo de pandemia. Desde la mirada crítica y reflexiva de la gestión gerencial de la educación es necesario que se genere y se aborde desde el aspecto académico y que nos lleve a acercarnos al modo y la forma de que las instituciones educativas se preparan para abordar la nueva realidad que converge alrededor de la pandemia, las guerras y el mismo calentamiento global. Es interesante conocer que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, tomó en consideración la obra titulada Los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Ya desde esos tiempos, el académico Edgar Morin generaba con su obra bibliográfica una interesante reflexión sobre cómo tomar para la consolidación de una educación que contribuye al futuro viable. Un futuro que es demandante de crear aportes que den pauta a los cambios de pensamiento indispensables para la preparación al porvenir de la educación. Esto antes de tantas incertidumbres sobre el futuro educativo que espera a las nuevas generaciones, sobre todo en estos tiempos tan difíciles para un mundo enfermo de COVID-19. Edgar Morin sentenciaba que frente a las nuevas realidades sociales, el educar estos cambios, la educación ayudaría a buenas medidas a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje como un reto desafiante que permita dar cara a la complejidad de los hechos sociales llenos de cambios repentinos y desconocidos. Es importante también que se considere que la educación universitaria del siglo XXI debe estar adaptada a modificar las maneras de enseñar, aprovechar los recursos informáticos para organizar el conocimiento y reformular las políticas programadas en materias de la universidad. El docente debe tener y debe facilitar una motivación en el estudio para llegar al reconocimiento de esas acciones como la autocrítica, la automotivación y una férrea voluntad de resolver los problemas, así como las nuevas generaciones sepan que las implicaciones de un cambio en tiempos de crisis nos lleva a involucrar una contextualización social de las situaciones críticas para sacar el mejor provecho de ellas. Las ideas futuristas de proponer 7 saberes necesarios para la educación del futuro nos lleva a construir el hecho educativo en tiempos de coronavirus, el hacer universitario. Se plantean 2 aristas contempladas por Morin, las cuales son el saber afrontar la incertidumbre, que de una u otra manera son esas preocupaciones, ese miedo y esa tristeza, solidaridad, entre otros elementos que se presentan dentro de la educación. Y es por ello que nos debemos hacer la siguiente interrogante: ¿por qué no enseñar principios de estrategias que permitan afrontar los riesgos? El docente hoy día puede enfrentar lo inesperado y modificar el desarrollo de su actuar formativo con base en informaciones previamente adquiridas y planeadas. Esta potencialidad del buen docente debe siempre tener en mente varias alternativas de solución de problemas, procurando cada vez más que se empoderen en la certeza de frente a ellos como el coronavirus. Se debe actuar buscando agotar las incertidumbres. Es así que se debe tener en cuenta la frase de Edgar Morin cuando él expresa: siempre que se descubre algo y nace algo nuevo y desconocido para la ciencia, se va creando nuevas incertidumbres. Otra de las aristas que se presenta en esta oportunidad es saber enseñar la comprensión. Y partimos desde este interrogante: ¿dónde queda la comprensión en nuestros tiempos de crisis? Siendo esta la comprensión un medio y un fin de la comunicación humana, y siendo el principio de las relaciones humanas, sigue percibiéndose la marca ausencia de una acción educativa que empodere la comprensión como un centro de debate. Aunado a esto, reflexiono que la educación en crisis implica cambiar los métodos de enseñanza y las formas de pensar
para enfrentar las adversidades y promover esa creatividad en el ámbito universitario. Debemos brindar una educación que tenga situación adversa a la crisis y que se convierta en una responsabilidad que tiene que tener experiencia, esos retos a los que enfrentan y medir su integridad profesional, que sea capaz para adaptar sus estrategias docentes en las nuevas realidades. Para culminar, es importante tener en cuenta que el docente que genere un cambio en el mundo logrará ser parte de este mundo sano de nuevos emprendedores del futuro. Lisandro Arjona, muchas gracias, un placer haber compartido con cada uno de ustedes.